libro de Efesios, como está en sus pantallas, ahí en el capítulo 6, el apóstol Pablo, hablando a los creyentes de su lucha espiritual. El libro de de Efesios, es un libro de mucho equilibrio. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, vida cristiana, deber, lo que necesitamos saber en la vida cristiana. Y en el capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, le escribe a creyentes. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice a los creyentes? Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. ¿La fuerza de quién? Del Señor Jesucristo. Si tienes tu Biblia abierta, observa el verso 11. Vestíos, mandato de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice el verso 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El personaje es real. Durante esta serie hemos hablado de la persona, del perfil, del proceder de Satanás. En el primer estudio hablábamos de la protección que debemos tener los cristianos, la protección que tienen los cristianos. Y todo cristiano debe apropiarse de los derechos de la redención, la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos apropiamos de los derechos de la redención, sino que también debemos aplicar el autocontrol. También debemos estar atentos en la vigilancia. Debemos tener la actitud de resistencia continua frente a la propuesta y el ataque del enemigo. Pero por sobre todas las cosas, y que hoy vamos a considerar, debemos armarnos de la armadura de Dios. Al leer en Efesios capítulo 6, verso 13, encontramos un mandato directo del creyente. ¿Cuál es? ¿Cómo comienza? Por tanto. Aquí hay una conclusión, y esta conclusión nos lleva a una responsabilidad. Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios. Es el creyente que debe aplicar este recurso cristiano en su vida frente a la lucha que no es visible. Huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Tal vez no podemos ver personalmente a Satanás porque él, al igual como los seres creados, es un espíritu que tal vez tenga la capacidad de materializarse o mostrarse, pero estamos en desventaja frente a nuestros enemigos. Pero tenemos los recursos de Dios, y uno de los importantes recursos es lo que tenemos acá. Tomad, no alguna, 6, 7 características, toda la armadura de Dios que viene después. Siempre un es un propósito. ¿Por qué la armadura? Para que podáis resistir en el día malo. En otras palabras, si no tomamos esta armadura y la aplicamos a nuestra vida, difícilmente vamos a salir victoriosos en esa lucha porque el enemigo es mucho más poderoso que nosotros y sacador de ventaja. Para que podáis resistir, ¿cuándo? ¿Cuándo? El día malo. Es decir, sabemos por las Escrituras que días mejores no vendrán, pero llegará el día en que la lucha espiritual será notoria en tu vida. Tu lucha no solamente con el mundo y con la carne, sino directamente contra el reino de las tinieblas. Y en ese día malo debes resistir. Y habiendo acabado, llegando al final de ese tiempo, ¿qué dice la Escritura? Aún permanecer como firme, de pie. Porque es lamentable que muchos creyentes, a través de la historia del cristianismo, Satanás ha logrado doblegar sus rodillas, debilitarlos. ¿Por qué? Tal vez por no apropiarse de los derechos de la redención, no aplicar el autocontrol, no estar atentos en la vigilancia, no tener la actitud de continuamente resistir la tentación y el ataque del enemigo, y por no haberse armado
de la armadura de Dios. Permíteme, al cerrar esta serie, hablar un poco más sobre la armadura de Dios. Si el creyente espera guardar los ataques, las maquinaciones, las acechanzas del diablo, nunca debe olvidar de no estar armado espiritualmente. ¿Cómo nos armamos de la armadura de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo tomamos Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo? Está privado de su libertad en Éfeso. Está encadenado un soldado romano las 24 horas del día, 4 turnos que él tenía, 4 soldados diferentes. Y él, al observar este soldado, mirar su vestimenta, el Espíritu Santo de Dios lo llevó ¿a qué? A escribir cómo el creyente también debe estar preparado para el combate, para la guerra, para aquel día malo. ¿Cómo debemos armarnos de la armadura de Dios? ¿Cómo debemos prepararnos? En primer lugar, Pablo nos va a decir que debemos ponernos el cinto de la verdad. Verso 14. Estad pues, comienza el texto, ¿cómo? Firmes, de pie, preparados, listos. Hace años atrás, oí la historia de un joven soldado que estaba en toda la trinchera mientras las balas volaban. Y él estaba ahí para combatir y disparar con su enemigo. Pero por un momento quedó cautivo por los colores de una mariposa que se posó casi al lado de él. Y encantado por los colores de la mariposa, su instinto fue tomarla, cazarla. Cuando movió su mano, la mariposa voló un poco más adelante. Quiso de nuevo intentarlo y casi la mariposa salió de la trinchera. Y ese joven soldado, casi cautivo por los colores de esa mariposa, se deslizó sacando su cuerpo lentamente de la trinchera. Y cuando ya estaba a punto de cazar la mariposa, se oyó el silbido de una bala que le penetró y le quitó la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Olvidó que estaba ¿en qué? En guerra. ¿Cuántos creyentes olvidan que también estamos en guerra? Es por eso que el escritor dice, estad pues firmes. Este es un mandato de acción al creyente. Debemos tener esa firmeza y la firmeza no está en nosotros está la disposición y la aplicación del recurso divino. Estad pues firmes y lo primero que se nos pide, ceñidos vuestros lomos. Todo soldado romano debía fijar su armadura o sus ropas con un cinto que lo amarraba a la cintura. De esta forma él amarraba sus vestidos, sus túnicas o su traje y también podía colgar, en este caso, su espada. El soldado debía afirmar sus vestiduras con un cinturón. El cinturón lo preparaba para la batalla. No solamente sostenía la espada, sino que mantenía unida las otras partes de la armadura. Y la verdad es que la fuerza integradora de la vida victoriosa del creyente es tomar este cinto, pero este cinto es ¿qué cosa? La verdad en la vida de los creyentes. Pablo describe figuradamente que este cinto tiene que ver con la verdad. Y es interesante que Satanás fue acusado, o el Señor declaró acerca de Satanás que él ha sido homicida desde el principio. En Juan capítulo 8, verso 44, que no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Juan 8, 44 dice que cuando Satanás habla mentira, ¿qué? De suyo habla, ¿por qué? Porque es mentiroso y ¿qué más? Padre de mentira. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo declara, yo soy ¿qué cosa? El camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nosotros debemos fijar a nuestras vidas la verdad de Dios. El creyente que pretende mantenerse firme frente a las acechanzas tiene que vivir en la verdad. La verdad la verdad mantiene la vida cristiana y es la base para la fuerza del creyente contra el enemigo. En este sentido tiene que ver con la integridad y la sinceridad.
El cinto también sostenía la espada. Y no podemos sostener la espada de la palabra si en nuestra vida hay engaño. Queridos, como creyentes, como hijos de Dios, como conocedores de la verdad, debemos vivir y hablar ¿qué cosa? La verdad. No pueden salir de nuestros labios medias verdades y mentiras. No pertenece esa forma de actuar a los hijos de Dios. David cometió un pecado grave. Tomó una mujer que no era su mujer. Y en vez de decir la verdad, ¿qué hizo? Inventó una trama y una mentira. Querido, cuando la mentira llega a la vida de un creyente y no la enfrenta con la verdad, ¿cómo se tapa una mentira? Cuando no se dice la verdad, con otra mentira. Y sabes que hay personas que crean un mundo de fantasía y ya cuando tú los oyes, no sabes si está diciendo qué, verdad o mentira. ¿Qué ocurrió con David mientras guardó silencio? Es el libro de los Salmos, en el capítulo 32, observa el verso 3. Mientras callé, mientras no dije la verdad, mientras no lo confesé. A veces nosotros somos expertos en mantener una mentira. Pero usted sabe que la mentira, tarde o temprano, se descubre. Yo era un niño, iba al colegio y yo quería comprarme una gaseosa en mi colegio. Y vi el monedero, los chilenos le llamamos la chauchera, que era donde siempre se manejaban las monedas y para la compra diaria. Y yo ese día miré a todas partes, la abrí, saqué una moneda y me compré mi dulce o mi chicle que traía una estica. Me lo comí. Me supo dulce el dulce, pero en mi conciencia, amargo. Y al día siguiente hice lo mismo. Para hacer corta la historia, después saqué un billete de mucho más valor. Y como ya tenía dinero en el colegio, no solamente iba solo, me compraba mi gaseosa y mis dulces que tenían unas esticas, y esas esticas las pegaba en mi bicicleta. Cuando mi abuela se dio cuenta de que faltaba dinero, culparon al pobre tío Ruma, un hermano de mi abuela que venía todos los días, y no lo dejaron volver a entrar porque mi abuela llegó a la conclusión de que, y yo, silencio, mentira. Y cuando me preguntaron, yo no fui. Cuento corto. Mi madre un día se dio cuenta que la bicicleta estaba llena ¿de qué? De stickers, de adhesivos. ¿De dónde salieron? Me preguntaron, ¿por ahí qué? Me descubrieron. No te cuento lo que me ocurrió después por mentiroso. Pero mira lo que dice el salmista. Mientras callé, había pecado delante de Dios. Cometió un adulterio y para tapar el adulterio cometió un asesinato. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. El verso 4 dice que su verdor se volvió en sequedad, desesperación, angustia, dolor, conciencia y pesar físico, emocional, espiritual y psicológico. Pero mira el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos, no pueden salir de nuestros labios mentira. La primera arma clave es que vivimos en la verdad, pero debemos actuar en la verdad.
y deja tus mentiras, tus medias verdades, tus justificaciones, porque de esa forma serás blanco seguro, porque cuando no decimos la verdad debemos engañar. Y cuando el engaño y la mentira llegan al corazón del creyente, ese creyente pierde integridad, pierde confianza. Y a veces ocurre que somos mentirosos en cosas muy simples. Yo voy a estar, ¿y usted qué? No llega. Es por eso que Jesús dijo que tú sí, sea sí, y tú no, sea no. ¿Conoces a personas que te prometen y no cumplen? Ya no las vuelves a confiar. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Cuando hemos prometido cosas a nuestros hijos y que nunca ¿qué? Las cumplimos. El cinto de la verdad. En segundo lugar, ¿cómo nos armamos de la armadura de Dios en nuestras vidas? Debemos no simplemente ponernos el cinto de la verdad, sino también cubrir nuestro pecho, nuestro pectoral, nuestra espalda con la coraza de justicia. El verso 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esta coraza hecha por lo general de metales, de planchas metálicas o de cadenas tejidas, cubría el cuerpo del soldado desde su cuello hasta la cintura, dando de esta forma protección. Cubría su espalda, pero también protegía su propio corazón. Y de hecho, Satanás busca atacar siempre tu mente y tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. ¿Sabe dónde siembra Satanás duda? En nuestro corazón, que es parte de nuestra mente. Es por eso que debemos ponernos la coraza, la protección segura de nuestro cuerpo. ¿Y esta coraza qué es? La justicia. No es tu justicia, no es nuestra justicia, sino que es la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas. Es decir, la justificación que tenemos por medio de la fe. Porque si hay un ataque directo de Satanás en nuestras mentes es ¿cómo es posible que un Dios santo pudo haber perdonado a un pecador como yo? Es por eso que John Newton escribió Sublime gracia del Señor. Porque a veces cuando comenzamos a mirar nuestro pasado y nuestro andar pecaminoso, una sola conclusión debemos tener: sublime gracia del Señor. Como dice Pablo, pasó por alto la ignorancia de mi pecado. Y es en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 que se nos enseña al que no conoció pecado. ¿Quién es? ¿Quién es? No los escucho. ¿Quién es? Jesucristo, el santo, el justo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Cuando la justicia de Cristo se adquiere por fe, Satanás no puede acusarnos, porque delante de Dios todos nuestros pecados, ¿cuáles? Pasados, presentes y futuros, ya fueron ¿qué? Perdonado. Es por eso que Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos dos claves importantes. Debemos vivir en la verdad y debemos vivir también en la justicia, lo que es correcto, lo que es bueno. Y nuestra justicia no es porque nosotros seamos justos, sino porque Dios nos ha hecho justos. El nivel de justicia que vivimos en nuestras vidas nos fortifica en la guerra que debemos hacer frente. ¿Son tus acciones justas? ¿Fieles? ¿Que agradan a Dios? Hablamos, vivimos, decimos la verdad. Ya que tengo el cinturón, ya que tengo la coraza, debo cubrir también mis pies. Y debo ponerme ahora, ¿qué cosa? El calzado del Evangelio. El calzado, dice, y calzados los pies. Los soldados romanos usaban sandalias largas, como se ven ahí, a veces con cuerdas que amarraban en sus piernas, y en sus plantas tenían como pinchos, como toperoles.
Normalmente les servía para que en el enfrentamiento se clavasen en la tierra y les permitiesen tener mayor estabilidad. De esta forma permanecían en su lugar firmes, calzados los pies con el apresto, con la preparación, con la urgencia del Evangelio de la paz. Es decir, en la batalla, en el día malo, como dice Pablo, debemos pararnos firmes y resistir con la paz que tenemos de parte de Dios. Primero, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted ya tiene la paz ¿con quién? Con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Pero esa persona que ya tiene paz con Dios, que ha solucionado su problema judicial con el Dios del cielo, mediante Cristo Jesús, y ya tiene la paz con Dios. Y esa paz solamente se obtiene viniendo a Cristo, no a la iglesia o abrazando la religión. Esa paz que yo tengo con Dios, también debo disfrutar de la paz de Dios en mi vida. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Ahora, esta paz no es otra cosa, la paz de Dios, no con Dios. La paz con Dios es judicial, la paz de Dios es experiencia en mi vida. Esta paz de Dios en mi vida, cuando yo me pongo los calzados y estoy en la lucha y tengo esta paz, sé una cosa, que no importa lo poderoso y grande que sea el enemigo, si yo tengo la paz de Dios, puedo confiar en su presencia y saber que no va a ocurrir nada que Dios nos lo permita. Me encanta Isaías 26, verso 3, que dice, tú guardarás conmigo, tú guardarás, ¿qué dice? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es la paz de Dios en el conflicto? Que Dios está de nuestro lado, que estoy bajo su cuidado y que nada, escúcheme bien, nada va a ocurrir si el Dios del cielo no lo permite. Eso es tener paz. No que todas las cosas funcionen bien. No que todo esté como yo quiero que esté, sino saber que estoy seguro en dónde. En las manos de Dios. Los discípulos están en la barca. La barca se está anegando. Van y despiertan al maestro. Y el Señor, cuando despierta, ¿qué les dice? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis que? Paz, paz, paz. Dulcísima paz. Esa es aquella que el Padre me da. Queridos, ¿dónde es más seguro en la vida? ¿En una barca con el agua al cuello, con Jesús a nuestro lado, o en la orilla, en seco, sin Jesús? ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay seguridad? Es por eso que yo debo tener la paz y pararme en la guerra. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tienes esa paz? ¿Tienes esa paz? Esa paz la obtiene toda persona que ha recibido a Cristo. Yo debo ponerme el cinto, debo ponerme la coraza, debo ponerme los zapatos aquí de la paz, que no es el Evangelio, sino que son los resultados del Evangelio en una vida. Y luego que me he puesto el cinto, la coraza, el calzado, debo tomar en mis manos, verso 16, el escudo de la fe. Mira lo que dice. Sobre todo, si es importante el cinto, si es importante la coraza, mis zapatos. Usted sabe que un buen atleta no puede correr si no tiene zapatillas o zapatos adecuados. Los futbolistas no pueden jugar soccer con zapatos de tenis. Los pies son muy importantes en la estabilidad en la vida, pero ahora el escritor dice, Pablo, sobre todo,
Si esto es importante, hay algo más. Tomad. Esto es voluntariamente. El creyente debe tomar, debe decidir hacerlo. Debe tomar ¿qué cosa? El escudo. Y Pablo agrega, ¿ese escudo qué es? ¿Qué es? Fe. Fe. ¿Cuántas veces oramos sin fe? Cantamos sin fe y vivimos ¿qué? Sin fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es saber confiar en las promesas de Dios, no inventarme promesas, porque la fe descansa sobre una verdad, una promesa de parte de Dios. Y es interesante, sobre todo tomad el escudo. Este escudo era un escudo que por lo general era hecho de cuero grande. En los lados tenía ganchos para que los soldados se uniesen unos con otros y así formaban una línea de defensa o de ataque. Por lo general en sus contornos eran untados con agua, estaban húmedos porque recibían ataques con lanzas o flechas que estaban ¿qué? Repletas de un material incendiario, es decir, venían con, como dice, saetas de fuego. Y al estar el escudo húmedo, esas saetas se lograban apagar. ¿Sabes que la fe es el elemento de victoria que tenemos? En 1 de Juan capítulo 5, verso 4 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, los hijos de Dios, los creyentes, vencen al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. El que tiene fe permanece fiel, permanece confiado. Esta fe descansa en la verdad revelada que enseña la palabra de Dios y el Dios infinito. ¿Sabes cuál es la estrategia de Satanás? Que tú sientas temor. Porque al sentir temor, bajas, ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Y qué le ocurría a un soldado que bajaba su escudo? El dardo le penetraba. No fe porque debo tener fe. Fe en la confianza, fe en la palabra de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dudas, te la va a enviar a tu corazón. Desánimo. Y no oirás nada, sino que solamente oirás sentirás la decadencia, dudas, desánimos, divisiones, descontentos, desilusiones que van a penetrar el corazón, dudas de la persona de Dios. Seamos honestos. ¿Cuántas veces criticamos a Tomás? Oh, incrédulo. ¿Y nosotros somos qué? Iguales. Cada vez que tú y yo tomamos una decisión contraria a las Escrituras, estamos diciendo, yo no confío en ti. Es por eso que Proverbios capítulo 3 dice, fíate, verso 5, de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón. Y mira, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en qué? En mi experiencia. Y puede que en un tiempo estén bien, pero a veces no nos damos cuenta que hemos olvidado el escudo de la fe. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo, ¿a quién? A los que en Él esperan. ¿Esperas en Él? Por lo tanto, yo debo tener mi cinto, mi coraza, mi calzado, tener fe, protección bajo el escudo y algo muy importante. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de la armadura del soldado y tenía la finalidad de proteger ¿qué? Su mente, su cabeza. Figuradamente tiene que ver con proteger nuestra forma de pensar. El yelmo aquí tiene que ver con la salvación y describe como la seguridad que yo debo tener de salvación. Satanás siempre atacará la mente. Esa fue la estrategia con Eva en el huerto del Edén.
porque en su mente le sembró la duda acerca de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho, no moriréis? Esas fueron sus palabras, sutiles en su mente, y no pudo proteger su forma de pensar. E inmediatamente creyó que Dios era un mentiroso, porque dijo, si comen del fruto, ¿qué? No van a morir. En cierta forma, dijo media verdad, porque al comer del fruto, no murió físicamente, pero sí murió ¿qué? Espiritualmente. Se zanjó lamentablemente la división entre el Creador y las criaturas. ¿Y sabes por qué digo división? Porque vuestros pecados, se lo dijo Dios a la nación de Israel, han hecho ocultar de los hombres el rostro de Dios. Porque el pecado que hace nos separa de Dios. Seguridad de salvación. El yelmo se refiere a la mente controlada por Dios. La mente del creyente está segura y protegida cuando sus pensamientos en su verdad, en la palabra, en su salvación, en su relación con Dios están seguros. Es por eso que Dios nos hace pensar para actuar y Satanás nos hace sentir para actuar. Es por eso que todo el mundo apunta a las emociones, a la sensualidad, a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia para desviarnos, y Dios dice, piensa bien, correctamente, renueva tu mente, la mente. Si no protegemos nuestra mente con la verdad del Evangelio, con nuestra seguridad de salvación, seremos blanco fácil del enemigo. Observa cómo Pablo quiere proteger la mente de los hermanos en Corinto. En 2 Corintios, allá en el capítulo 11, observa el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El lenguaje figurado les dice, ustedes le pertenecen a Él. No se corrompan con otros negocios, con otras verdades. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Y sabe cómo comienza? Oh almas adúlteras. Palabras fuertes para un hebreo. Adulterio fuerte. Términos que describían casi muerte. Es por eso que Pablo dice, ustedes le pertenecen al Señor. Pero ¿cuántas veces nuestras acciones, nuestras decisiones no honran a quién? Al Señor. Mira, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese fue su propósito. Pero mira ahora cómo comienza el verso 3. Pero hay un cambio. En vez de haber dedicación, en vez de haber pureza, algo ocurrió en el corazón de los hermanos, que puede ocurrir también en nuestros corazones. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, apuntando sus deseos, afectó su mente, porque conforme el hombre piensa, actúa. Con su astucia engañó a Eva. Historia pasada, ilustración, temor del apóstol, reconocimiento de la sutileza del enemigo. Presente, vuestros sentidos, tu forma de pensar y tu forma de actuar, sean de alguna manera ¿qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es extraviarse? Perderse, estar perdidos. En muchos, en mi caso, si hay un sueño que se convierte en una pesadilla, y una de estas pesadillas fuertes es sentirme que soy niño y que estoy ¿qué? Perdido, porque es una de las experiencias traumáticas en la vida del ser humano. Vuestros sentidos sean extraviados, perdidos, apartados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. A veces estamos en los servicios, en los cultos de cuerpo presente, pero mi corazón está lejos. ¿Recuerdas que se lo dijo a la nación de Israel? Ustedes se presentan con sus labios, pero su corazón está ¿qué?
lejos. Uno más, terminemos. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Otra importantísima, y que es la única arma, o parte de la armadura, que es un arma de ataque. La única que hay. ¿Cuál es? La espada del Espíritu. La espada es una daga. No es un sable, una lanza larga, sino que es una espada, una daga utilizada con eficacia cuando tenía que pelear con el enemigo cuerpo a cuerpo, la cual podía penetrar en las junturas de las uniones de la coraza, del escudo, o penetrar por un costado en el cuello, que fuese fácil de utilizar. Y Pablo reconoce que esta espada, ¿qué es? La palabra de Dios. Ya conocemos Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice que la espada es más aguda y penetrante que toda espada ¿de qué? De doble filo. Creo que prestes atención. Warren Wiersbe, un escritor y predicador fallecido, que comenta lo siguiente. Presta atención. Una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa ¿qué? El corazón. Cuanto más se usa una espada física, más se desafila, Pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más cortante en nuestras vidas. Una espada física requiere la mano de un soldado, mas la espada del Espíritu tiene su propio poder, porque es viva y es eficaz. La espada del Espíritu no necesita tu mano ni mi mano. Yo la necesito para protegernos. Y el mejor ejemplo es la tentación del Señor. ¿Cómo contestó Jesús a la tentación? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Si tú tienes luchas con temor, ¿sabes qué debes memorizar? Versículos de promesa, de protección. Si tienes lucha con tu lengua, debes memorizar versículos que hablen de esta verdad. Si tienes lucha con tu mirada, con tus ojos, aplica la verdad de Dios en las áreas de tu vida, la espada del Espíritu. Y aunque algunos no la consideran como parte importante de la armadura, cierro con el verso 18 diciendo lo siguiente. La oración en séptimo lugar. Dice el verso 18, orando, ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. La idea es estar que siempre esté abierta la comunicación. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu es bajo la dirección, la guía y la dependencia de Él. Me encanta lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros cantamos, no es con espada ni con ejército, es más con ¿qué? Su Santo Espíritu, con su poder. Esta oración en el Espíritu es en dependencia de Él. Con toda oración y súplica en el Espíritu, que agrega, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y agrega algo el apóstol Pablo, por todos los santos, no por algunos, todos los santos. ¿Recuerdas cómo nos enseñó nuestro Señor, el Señor Jesucristo, a orar? ¿Cómo comenzó? ¿Padre qué? No mío, no de ellos. Padre, ¿qué? Nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que en sinceridad oraste por el pueblo de Dios? A veces nos gustan que oren por nosotros, que pidan por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en guerra espiritual por el pueblo de Dios? Y a veces cuando oramos por el pueblo de Dios es muy superfluo. Muy básico. Te pido que lo bendigas, que lo cuides, que proveas. Amén. Eso no es nada. ¿Sabes qué es interceder? Ponerse en el lugar de la otra persona. Tenemos la victoria. Amén. Debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque vivimos del lado de la victoria. ¿Estamos en quién? En Cristo Jesús. Amén. Terminaba con una historia en el culto anterior. En el circo romano, 2 hombres entraban en combate.
a la arena, tal vez de diferentes orígenes, países y diferentes armas. Ambos entraban con un espíritu ganador, pero en cierta forma ellos sabían que solo uno de ellos iba a permanecer firme en pie y el otro estaría caído y postrado. No se sabía quién ganaba, el más diestro, el más rápido, el que en mayor capacidad de protección, de guerra. Usted igual y yo, al igual que ellos, también entramos a la arena, a la guerra, con la única diferencia que nosotros sí sabemos quiénes van a permanecer en pie. ¿Quiénes? Los que estamos del lado de la victoria. ¿Amén? ¿Lo está usted? ¿Lo estoy yo? Aunque demonios mil acampen a nuestro alrededor, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder tener este tiempo especial. Te agradezco, Señor, y pido que añadas tu bendición a la consideración de tu palabra, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.